investigador de la universidad, bueno, y que tanto conocemos aquí en Radio Universidad. Antonio, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo Buen estás? día, Mario. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por atenderme. Gracias a ustedes. Siempre es bueno escuchar alguna reflexión tuya, Antonio. Bueno, gracias, Mario. Este, Qué responsabilidad. ¿qué, qué expusiste? ¿Cuál fue tu visión? Eh, a mí me parece interesante lo que está ocurriendo, valioso la convocatoria. Siempre es bueno debatir, escucharnos. Ha sido mucho tiempo de estar cada uno en lo suyo, atendiendo emergencias y emergentes todo el tiempo, navegando ahí en lo desconocido, así que en algún punto esto es muy valioso, muy valioso. Por otro lado, tengo un sentimiento encontrado, este que acabo de decir, que me anima, que me parece valioso, interesante, auspicioso, y otro porque, bueno, me encuentro en un espacio que no me sorprende, que está en una discusión de aspectos que no han sido resueltos, de una profunda crisis que para mí tiene la, la docencia universitaria en términos de la práctica en el aula. Entonces, bueno, estamos en una coyuntura y tenemos que responder a la coyuntura. Antonio, Sí, disculpa, pero por momentos se me corta y entonces ok, te estoy perdiendo en un momento en que estás exponiendo sí, sobre estos problemas no resueltos sí, por la docencia, sí, sobre el trabajo en el aula, me decías. sí. Y entonces lo que yo digo es, estamos atendiendo a la coyuntura, que es razonable, con problemas estructurales, históricos de fondo, no resueltos, de difícil resolución, inclusive yo entiendo de resistencia a su abordaje. Entonces se mezclan estas dos cosas. Ayer en el UNS le escucha acá en San Luis, esa tensión surgió porque alguna de nuestras exposiciones, la mía por ejemplo, hacía énfasis en esto. Otras exposiciones hablaron de no volver a la época dorada de la presencialidad. Y sin embargo, y también hubo otros expositores que dijeron que cuidado, que hay que separar, que acá nos estaban convocando a que expusiéramos nuestras ideas acerca de cómo atender la emergencia del 2022. Pero que es otra discusión las cuestiones estructurales de fondo. Y después surgió otra docente que dijo, tenemos que pensar también las cuestiones estructurales y de fondo. Entonces acá hay una tensión y a mí me parece que hay que atender la coyuntura y lo estructural. Porque nada de lo que hagamos en el 2022 puede seguir siendo asentado sobre la profunda crisis, que no lo digo yo solamente, que tiene la docencia universitaria. Entonces, ahora, atendiendo a la coyuntura, mi postura es que el año que viene, con el aval, el presupuesto y las condiciones laborales adecuadas, los docentes vamos a hacer lo que se pueda hacer, porque eso es lo que veníamos haciendo también en la presencialidad en el 2019. Y las cuestiones vinculadas a apoyos tecnológicos, TICs, virtualidad y una infinidad de terminologías y posibilidades de trabajo en el aula, se me habló muchísimo de aula híbrida, etcétera, se podrá hacer en determinadas condiciones, determinadas prácticas, disciplinas y carreras. Y mi propuesta es, en la medida que se pueda, cada uno incorporará estas dimensiones en su propuesta pedagógica. Lo que no podemos hacer es dejar, digamos, ahí dando vueltas solos y solas a las docentes. Tiene que haber un marco institucional fuerte, bien definido, y sí, para mí hay que además empezar a pensar en estas cuestiones estructurales de fondo. Yo espero que el 2022, 2023 nos podamos encontrar, sentarnos y hablar sobre, reflexionar y intentar hacer una transición de esta forma de pensar la universidad y la docencia a otra mucho más ágil, adecuada a los tiempos que corren, pensadas de otras lógicas y sobre todo, y con esto termino al menos esta intervención, tengo una profunda preocupación que es
las prácticas docentes parecen estar escindidas de la teoría sobre docencia, cosa que no ocurre a la misma persona, al mismo docente investigador en investigación. Entonces, estamos en una suerte, recorriendo una suerte de tradiciones, que no están ni mal ni bien, las tradiciones son tradiciones, pero nuestras prácticas de a ratos parecen poco reflexivas. Hay o temor, o hay una comodidad, o desconocimiento acerca de ciertas cosas. Voy a dar solo un ejemplo. Por ejemplo, sí. No se concibe en general en la universidad otra forma de evaluar que no sea el examen final como lo conocemos y los 2 parciales. No podemos salir de ahí. Pero es más, todo lo que se puede pensar de ahí, por ahí es considerado como flojito, débil, no estandarizado. Digamos, hay un montón de bibliografía, hay un montón de prácticas, de estudios, que indican fortalezas y debilidades de todos los formatos de evaluación. Nosotros llevamos hace 80 años con los 2 parciales, 2 recuperación, 1 recuperación y el examen final. Y como dije ayer, ingenieros e ingenieras en México no rinden examen final como nosotros, y los puentes se mantienen o se caen a la misma tasa que en cualquier lugar del mundo. Pero nuestros ingenieros necesitan rendir el examen final de acá a 3 años una vez que regularizan. Digamos, para mí eso es muy crítico. Eso es muy crítico. Después, Esas son algunas de las cuestiones estructurales. Pero por supuesto, las correlativas. Como, digamos, hoy un programa de estudio de cualquier carrera, primero ni hablar que nunca jamás se completa en promedio en 5 o 6 años. Duran 8, 9, 10 años un estudiante transitando una carrera. Bueno, eso no es una luz roja, eso es un incendio en el patio de la casa. Y llevamos 30 años así. Entonces, ¿cuál es la nueva normalidad? Que dure 11 ahora. Un estudiante en psicología dure 9 años para rendirse, para recibirse. Antonio, Sí. ¿entiendes que esta es la circunstancia que favorecería esta discusión profunda que quieres? No pierdo la esperanza. Sí. Por eso digo, me anima, es un sentimiento encontrado, me anima. Me animó la otra vez que tuvimos otro encuentro y el anterior, y bueno, pero hay que intentarlo. Yo pienso que por debajo esto se está discutiendo. Y te voy a dar un ejemplo, y esto me voy a meter tal vez en un problema. A ver. Sí, así que acá viene el sumario administrativo para mansiones. Yo soy de los que guardan nota. Yo estoy en contra del examen final. Y todas mis materias son promocionales. Y acá viene el sumario administrativo para mí. Aún con los estudiantes que no cumplen con las correlativas para hacer promoción, yo puedo demostrar durante años que no hacían falta. Porque la educación se ha convertido en una cuestión ultra mecanizada. Y las correlativas, en su inmensa mayoría, están pensadas para evitar que el aula se llene de estudiantes que después abandonarían porque no pueden llevar adelante la materia. Para eso... Pero eso es hablar de cierta mala fe en el tema. Yo creo que efectivamente hay correlatividades que a lo mejor no son estrictamente necesarias, pero por regla general lo son, ¿o no? Algunas lo son y otras no, pero no hay un estudio, yo no he visto estudios ni siquiera de esta universidad acerca de, y cuando se ponen a estudiar las correlativas y hay gente que estudia este tema, se dan cuenta que es un fracaso. De hecho, te voy a contar algo. Bueno, en el 2013 nosotros hicimos el plan de la licenciatura en Ciencias Biológicas. La recomendación de CONEAU, no de Mangione un improvisado, era aflojen con las correlativas. CONEAU dijo aflojen con las correlativas. Ajá. Puede dar fe la secretaria académica de ese momento, que fue la que transmitió. Y después yo fui entrevistado por CONEAU y era una preocupación del comité que vino a evaluar el tema de las correlativas en nuestra carrera, leoninas. No se comprenden algunas. De hecho, después de que mencionó eso la secretaria académica, en su momento, un docente dijo, poneme una matemática más antes de mi materia. Después de que dijo eso. Es decir, está muy incorporada la correlativa. Digo, son elementos a tener en cuenta que hablan de la necesidad de repensar la universidad. No se pierde calidad, porque no podemos decir que una universidad en México no tiene calidad, ¿no? Y no tienen el examen final, las correlativas tienen otro formato y nosotros podemos adaptar
otras experiencias a la situación de Argentina, a las condiciones socioeconómicas, a las de ingreso, a las de permanencia, a las de egreso, y pensar una universidad que realmente sea inclusiva, inclusive de su práctica docente, porque esta no lo es. Hay una confusión, hay un temor en que se pierda calidad por la inclusión, y yo pienso que eso puede ser fácilmente resuelto, de hecho está en la literatura. Así que sobre este encuentro valioso, me parece auspicioso, y sí, va a dar motivos a pensar, porque te decía, con esto que yo te digo, hay muchísima más gente que hace lo mismo. Hay muchísima más gente que descree del examen final, no sé si es mayoría, no importa hoy, pero descree del examen final y está concentrada en una evaluación continua y no parcializada. Sí, yo entiendo, hay veces que te interesa, además del conocimiento del alumno, cómo razona las cosas, por ejemplo. Cómo razona, cómo procesa, si el trabajo es colectivo o individual, si hay un espacio para el trabajo individual y un trabajo para el espacio colectivo. Hay infinidad de cosas para revisar, hasta las tesis finales de licenciatura, que son individuales, cuando en realidad el trabajo que después hace un estudiante, un becario doctoral y otro investigador en el proyecto de investigación son entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Entonces son raras las tesis de más de una persona. Digo, infinidad de cosas para pensar. Y a mí me parece que, bueno, que ya se esté hablando es bueno, y sottovoce hay mucho más en discusión. Ayer se notó mucho eso, es una preocupación en lo personal que tengo, entonces estoy como con el registro y las antenas paradas, y ayer se notó muchísimo, no tiene sentido nombrar a las personas, pero escuché 5 alocuciones en donde se pone de manifiesto esta crisis que hay en torno a una universidad, a una propuesta pedagógica mucho más, como digo, inclusiva, amplia, ágil, versátil, estimulante, creativa, y sin perder ningún rigor, ni capacidad, ni estirpe, ni envergadura de la universidad, ni sus egresados y egresadas. Antonio, entonces podrían llegar a surgir cuestiones interesantes, importantes. Sí, yo creo que sí, y los debates en los consejos directivos y en el superior van a ser bastante interesantes, y supongo que va a haber tratamiento en paritarias de cualquier cosa, porque es el lugar donde se tienen que discutir, porque están vinculadas a condiciones de trabajo, así que se va a enriquecer también en la discusión en paritarias. Y bueno, yo espero que atravesemos el futuro proceso electoral acá en la universidad el año que viene, y sea, porque va a ser muy difícil tener una discusión sobre este tema en plena campaña, pero va a ser una oportunidad, no digo de empeñar la palabra, pero sí de considerar una buena oportunidad dar la discusión después. Después del comunicado del CIN, acerca de hacia dónde debería ir la universidad, me parece que no se va a hacer esperar, solo que ahí se va a combinar con una necesidad de volcarse de alguna manera también al espacio virtual. Eso va a ser profundamente conflictivo. Ahí hay como dos visiones muy marcadas, donde se lo ve en todo como una amenaza, y en otro aspecto se lo ve como algo dudoso que puede hacer tambalear alguna estructura y una oportunidad, pero yo diría que son como los dos grandes grupos. Eso va a ser más difícil y se va a mezclar obviamente con lo estructural, porque esto hoy también es lo estructural. Yo ayer lo dije, no pensando en que nosotros tenemos que ser una universidad virtual, porque nosotros estamos atravesados por la presencialidad de nuestra constitución práctica, pero hay universidades nacionales que tienen, no sé, carreras como la mía, la biología, totalmente virtual, y con prácticas de campo y todo, pero la cursada es virtual. Antonio, bueno, muchísimas gracias por... disculpa, sí. Sí, no, digo, eso está ocurriendo. Muchísimas gracias por tu participación, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Hasta cualquier momento. Hasta luego. El doctor Antonio Mangione, que es docente e investigador de la Universidad Nacional de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad.